Hola, ¿qué tal, amigo y hermano en Cristo Jesús? Una vez más, Dios, gracias doy por el privilegio que me da de poderme dirigir a ustedes a través de la palabra de Dios. Palabra bendita. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hermanos, vamos a ir al libro de Marcos. El libro de Marcos 5 y verso 1 en adelante. Vamos a leer de un caso del endemoniado Gadareno, un hombre que sufría grandemente, un hombre que estaba siendo víctima del enemigo, un hombre que estaba poseído, que necesitaba la misericordia de Dios, que necesitaba de la bondad de Dios. A ese Dios el que yo predico, ese Dios de amor, de misericordia, ese Dios que nos ama y que quiere hacer de nosotros personas libres y fuertes en Él. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 1, y leemos: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Esto parece como película de terror. Jesús con los discípulos, Jesús poniendo el primer pie en ese lugar, dice que al instante, dice que enseguida, dice, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. ¿Se puede imaginar esa escena? Que hubiese sido de nosotros si hubiésemos sido nosotros. Quizás hubiésemos salido corriendo, porque mucha gente de ahí, en esa área, tenían miedo, porque sabían que estaba ese hombre endemoniado ahí. Imagínense, los agarraba pedradas. Y se imagina una persona endemoniada debe tener un pulso impresionante. Entonces a la gente no se acercaba ni en broma por ahí, no se acercaba para nada en ese lugar porque estaba ese hombre ahí, porque no era un hombre normal, era un hombre que estaba endemoniado. Pero llegando Jesús, dice que de los sepulcros salió del encuentro. Imagina dónde estaba este hombre, vivía en los sepulcros, y del sepulcro salió este hombre. El verso 3 dice: y que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Terrible situación, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazo por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. La intención del diablo no era solamente tenerlo atado, sino que lo quería matar. Lo quería matar porque dice que se hería en el verso 5. Se hería. Porque Satanás, el diablo, vino para matar, hurtar y destruir. Vino para hacerle daño al ser humano. Y este hombre se hería. Pero era para matarse a sí mismo. Pero sabemos que es a través, se estaba haciendo ese daño a través de ese demonio que lo tenía atado ese hombre. Pero llegó Jesús. Llegó la misericordia a él. Y en el verso 6, esto es clave. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando vio a Jesús, pues
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice el libro de Filipenses 2:10? El libro de Filipenses 2:10 dice de la siguiente manera: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, que están en los cielos, uno, de los que están en los cielos, y en la tierra, dos, y debajo de la tierra, tres. Tres lugares: cielo, tierra y debajo de la tierra van a doblar sus rodillas. Todos aquellos que no doblan sus rodillas hoy en día, todos aquellos gobiernos tiranos, comunistas que tienen a la gente sumergido bajo un régimen diabólico, un día estas personas con su gente van a doblar sus rodillas ante él, porque la palabra lo está diciendo. Entonces dice que este endemoniado, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Verso 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, en otras partes dice, te ruego, por Dios, que no me atormentes. Porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, el Señor le estaba ordenando que saliera. Y él fue ahí donde él está respondiendo. Y le dijo: ¿por qué? Entonces le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque el Señor le decía: sal, demonio, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Le dijo Jesús al demonio: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo. Ya sabe usted, para los que son nuevos, legión, una legión está compuesta por 5,000 hombres. ¿Por qué ese número? Porque en aquella época los ejércitos romanos, cuando iba una legión de ellos hacia cierto lugar para ir a pelear, esa legión era compuesta por 5,000 hombres. Y aquí está compuesta por 5,000 demonios dentro de ese pobre hombre. Con razón la gente le tenía miedo. Con razón rompía las cadenas. Rompía todo lo que le ponía en su huevo, lo rompía porque tenía una fuerza excomunal, una fuerza comunal tremenda. Porque estaba este hombre con una legión de demonios en su cuerpo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. O sea que ellos estaban cómodos en ese lugar. Ellos estaban bien en ese lugar. Y le rogaban a Jesús que no lo enviaran allá. Estaban humillando ante el Dios Todopoderoso, ante el Dios que es nuestro Señor y Salvador. Nosotros estamos en el lado correcto, en el lado perfecto, en el lado de la luz, que es Cristo Jesús. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hay algo que me llama la atención a mí, que estos demonios le pidieron, le rogaron, le hicieron una petición a Jesús. Y Jesús todavía les concede lo que ellos piden, que le dice: no nos saque de esta área, porque ¿sabe qué? Esos demonios estaban, me imagino yo,
los que han estado en el satanismo, toda esa gente que ha estado en esas cosas ocultas, tal vez sabrán mejor. Ellos estaban ahí, me imagino que estaban puestos en ese lugar. Los habían puesto en ese lugar para que gobiernen, para que ellos cuidaran en ese lugar. Y si ellos eran arrojados a otro lugar, les iba a ir mal, porque les digo, ¿ustedes qué hacen aquí? Ya no, porque en otras áreas me imagino que hay otros demonios. Entonces ellos ya tenían cierta área donde tenían que estar. Y les rogaron, pidiéndole que si le permitían entrar donde estaban esos cerdos, y Dios les dijo que sí, porque estaban siendo atormentados con solo la pura presencia de nuestro Señor Jesucristo. Estaban siendo atormentados. ¿Por qué me atormentas antes de tiempo?, dice la palabra. ¿Por qué? Es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es poder, su presencia es poder, y en su nombre todo demonio sale fuera de las personas. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Se hizo un gran alboroto por lo que había sucedido. Esos hombres que perdieron todos sus cerdos salieron corriendo avisando a toda la gente que había llegado alguien que había hecho algo que los había asustado. Y dice, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ellos conocían a ese hombre, y cuando lo vieron que estaba sentado y vestido y en su juicio cabal, dice aquí la palabra que tuvieron miedo. Es que había llegado la salvación a ese lugar. Había llegado el Señor. Y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de su contorno. El verso 17, y comenzaron a rogarle que se fueran de su contorno. Esta gente, en vez de recibir a Jesús, le están diciendo que se fueran de su área, que se fueran de su contorno. No querían a Jesús. No se alegraron al ver a aquel hombre endemoniado. Como que la gente ya estaba acostumbrada y les había gustado estar viendo a aquel hombre endemoniado. Como que ya era algo que les divertía o les gustaba. Como no eran los que estaban sufriendo. Porque ese hombre tenía familia. Ese hombre tenía un hogar, tenía papá y mamá, tenía un lugar donde lo estaban esperando. Pero estaba endemoniado y ese hombre ya estaba perdido para la familia. La familia ya estaba resignada, triste. ¿Quién va a estar contento que un ser querido esté perdido y de esa manera? Porque él vivía en los sepulcros, estaba atado, se hacía daño diariamente, de tal manera que ¿qué comía? Digo yo, ese hombre. Ese hombre tenía que haber estado muy delgado, barbudo, peludo, porque ¿quién se le acercaba a quitarle el pelo? ¿Quién se le acercaba? Nadie, porque ese hombre estaba endemoniado. Pero llegó Jesús, llegó su salvación. El Señor lo salvó, lo liberó. Y vemos cómo los demonios en el nombre de Jesús se sujetan y se rodillan ante Él. Por solo su presencia se rodillan delante de Él. Porque ellos saben lo que les espera. Ellos ya no tienen salida, ellos ya no tienen salvación. El Señor ya les hizo un juicio, porque se rebelaron una vez allá en el cielo, Él y Satanás. Satanás los convenció a los ángeles que no estaban contaminados, los convenció que podían ser semejantes al Altísimo. Y el resultado fue fatal. Cayeron en destrucción.
Su belleza se convirtió en destrucción, en lo bello, en lo horrible. Ahora Dios viene a los seres humanos y nos da la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este hombre es salvo y es sano de mejor dicho, es liberado de esos demonios que lo tenían. Imagínense verlo ya vestido y en su juicio cabal. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuese de su contorno. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Es que ¿quién no va a seguir a Jesús? Es que Jesús es amor. Ese endemoniado ya no estaba más endemoniado, ya era un hombre cabal. Y lo quería seguir a Jesús, él quería estar con él, porque tanto tiempo había estado en la oscuridad, en la tristeza, en la soledad, en tanta desgracia que lo tenía el demonio ahí, porque eso es lo que quiere Satanás, a las personas las quiere tener aisladas, destruidas. Y este hombre ya no les dijo, yo quiero ir contigo, me quiero ir contigo, Jesús, quiero estar contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa. Miren, tenía casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo. Es que grande lo que hizo, no es nada pequeño, es algo de qué hacer, estar muy agradecido. Es como alguien que se está ahogando o alguien que quizás está secuestrado y de repente llegan y lo liberan. Es algo hermoso, algo lindo, que la gente ya no está en esa situación y está en agradecimiento. ¿Cómo ha tenido misericordia de ti? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. No fue casualidad que el Señor llegó ahí, sino que el Señor tenía ya un propósito. Sabía que había un alma necesitada, un alma que liberar, y fue liberada. El verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él. Y todo, dice, vamos a leer nuevamente, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todo se maravillaba. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Llegó la luz. Llegó la liberación a él. Él fue libre de las él fue libre de las ataduras del diablo que tenía en él. Llegó el Señor y lo liberó. Fue libre. Pero él quería ir con él. El Señor no se lo permitió. Mejor le dijo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Después de que alguien es libre, es liberado, tiene que ir a hablarle a otros, a decirles que hay un Dios, que hay esperanza, que hay esperanza, que no estamos solos, que Dios también te puede sanar, te puede liberar a ti también. Entonces este hombre llegó a su casa y les habló, y le habló a todo donde él iba. Al lugar donde dice que llegó ahí en el verso 20, a ese lugar llegó y les habló y les predicó de Jesús. Y la gente quedó maravillada. Se puede imaginar a alguien que esté endemoniado, porque no era un hombre común, no era un hombre endemoniado normal, era un hombre endemoniado terrible. Pero Dios lo liberó. Y la gente se quedó maravillada. Así que si Dios te sana, si Dios te liberta de cualquier vicio, de cualquier atadura que el diablo te haya puesto en tu vida, hay que ser agradecido con Dios como lo ha sido este hombre. Vayamos a ver a otros, porque hay mucha gente como usted y como yo
que estuvimos atados en el pasado, a decirle que hay un Dios que puede romper esas cadenas, que puede ser libre en el nombre de Jesús. Dale la oportunidad de Dios de hacerte libre, amigo. Dale la oportunidad de Dios de que Él more en tu corazón y rompe todas esas cadenas. Lo que tú no puedes hacer, déjaselo a Dios. Y lo que tú puedes hacer, hazlo. Pero hay cosas que tú no puedes hacer, que solamente Dios lo puede hacer. Solamente Él te puede liberar y Él puede romper esas cadenas de atadura. Cual sea que sea, Dios puede romper esas cadenas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esa gran bendición, esa cosa grande que Dios hizo en este hombre, de liberarlo. Ya pudo llegar a su casa, ya pudo decirle a su gente: soy libre, un hombre que se llama Jesús me liberó, denme de comer que tengo hambre, miren cómo estoy de flaco. Imaginen cuántas cosas no les habrá contado a su familia. Así que hasta aquí llego con este tema del endemoniado ganadero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Espero en Dios que sea de gran bendición para ti esta palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos pronto.